Prepárense porque esto va a cambiar todo. La confrontación en Ucrania acaba de dar un giro drástico que nadie vio venir. La caída del último reducto ucraniano en Gornal ha sido un golpe brutal para Zelensky. Los muros centenarios que se pensaban inexpugnables quedaron en ruinas bajo la despiadada artillería rusa. Y los 300 drones que Kiev confiaba como su última esperanza ahora solo son cifras en un reporte de guerra. La historia repite su peor pesadilla, Kursk. Esa operación que muchos expertos occidentales catalogan como un desastre estratégico, termina en una debacle completa. Zelensky soñó con canjear territorio ruso, una jugada desesperada que solo sirvió para entregar a su ejército a las fauces del enemigo. Y aquí estamos con los detalles que dejan en shock al mundo entero y para profundizar en ellos, hemos preparado un material que me permito compartir con ustedes. Rusia destruyó el último bastión ucraniano en Kursk. Como un golpe de autoridad, el monasterio de Gornal, donde las tropas de Zelensky se atrincheraron durante meses, fue reducido a escombros. La operación fue meticulosa, precisa, sin dejar espacio para dudas. El bastión enemigo ha sido completamente liquidado, anunció un portavoz ruso con un tono de satisfacción total. Los 300 drones que Kiev consideraba la última línea de defensa fueron barridos sin misericordia. En la derrota definitiva de la ofensiva de agosto de 2024, que quedará en los libros de la historia militar ucraniana. Desde el principio, la invasión a Kursk fue un error colosal, una apuesta desesperada sin una estrategia verdaderamente sólida. Zelensky buscaba que ese territorio ruso fuese un símbolo de negociación, como una especie de trofeo para intercambiar, pero solo logró que su ejército se convirtiera en carne de cañón en una carnicería sin sentido y profundizar, por supuesto, su derrota. En las cifras no solo se desploma, de los 1.268 kilómetros que controlaron en su máximo, hoy el 99.5% ha sido recuperado por Moscú. Los expertos occidentales como Andrew Lathan ya advertían que esa operación llevaba directo a un callejón sin salida. La verdadera es que Kursk se convirtió en una trampa mortal para Ucrania y los hechos solo lo confirman. Es así, amigos míos, como la caída del bastión ucraniano, lo que intentó ser el bastión ucraniano de Kursk, revela más que una derrota militar, expone la desesperación estratégica de Kiev y la fragilidad de su ofensiva. Con tropas mal entrenadas frente a un ejército ruso mucho mejor equipado con drones inteligentes, Ucrania no solo perdió terreno, sino también credibilidad ante sus aliados. Y la pregunta ahora es clave. Si esta fue la apuesta más fuerte y fracasó, ¿qué queda para justificar el apoyo occidental? Hmm, Preguntas, ¿no? Las pérdidas en Ucrania son catastróficas y devastadoras. 69.960 soldados caídos, 401 tanques destruidos, 2.800 vehículos blindados convertidos en verdadera chatarra. Cada metro que intentaron mantener les costó vidas y recursos, que además no podrán recuperar ni reponer. La factura es muy alta en términos humanos y militares. Lo más alarmante de esto es que Zelensky, en su afán de sostener esta locura, desvió tropas de frentes cruciales en Donbass cuando más avanzaba Rusia. Ucrania se quedó sin recursos en una batalla que ya había perdido. El ministro ruso de Defensa resumió brutalmente la situación. Han convertido Kursk en un cementerio para su propia infantería. La operación Tubería, que ya
importante operación de hace unos meses atrás, una maniobra táctica militar que pocos habrían imaginado, demostró quién tiene la ventaja. 800 soldados rusos, recordemos, avanzaron por 15 metros a través de un conducto de gas para emboscar a las fuerzas ucranianas en Sutsa. La operación fue secreta, audaz y letal, rompiendo las líneas enemigas y acelerando un colapso de forma imparable para Kiev. Mientras Kiev dependía de drones y de una narrativa de victoria que solo existe en las redes sociales. Moscú despliega su ingenio militar real y las imágenes de soldados ucranianos capturados saliendo de trincheras inundadas eh, confirman la magnitud del desastre. Batallones enteros quedaron atrapados sin suministros, sin esperanza, y la humillación fue tan grande que incluso Donald Trump salió en defensa de los cercados pidiendo clemencia para ellos. Ucrania, amigos míos, enfrenta pérdidas humanas y materiales insostenibles. Con más de 69.000 soldados caídos y cientos de vehículos destruidos, la ofensiva en Kursk se ha convertido en un desastre al desviar las fuerzas claves del Donbass, dejando a Kiev vulnerable mientras Rusia avanza con operaciones novedosas y eficaces como la incursión del gasoducto. Pero bueno, sigamos, porque esto no termina. Zelensky ha mentido descaradamente al pueblo y al mundo entero sobre sus verdaderos objetivos. Primero afirmó que buscaba crear una zona de seguridad, pero en febrero de 2025 su discurso ahora admite que su plan era intercambiar territorios. Vamos a cambiar un trozo de tierra lleno por otro. La respuesta rusa fue dura y defensiva. Dmitry Peskov cortó cualquier esperanza de negociación con una simple frase: Rusia no regatea su suelo. Peor aún, se reveló que Ucrania tenía planes nefastos. Pensaban tomar la central nuclear de Kursk para minarla, un riesgo que el Servicio Ruso de Inteligencia, el SVR, comparó con Chernóbil. Cuando la noticia estalló, Zelensky balbuceó una justificación patética y dijo: podríamos haberlo hecho, pero no quisimos. Una excusa que no convenció a nadie y solo aumentó la incredulidad en la comunidad internacional. El momento de esta ofensiva no fue casual. Zelensky, ahora considerado un presidente que se mantiene en el cargo de forma ilegítima tras vencer a un mandato que ya había terminado en 2024, necesita una distracción épica para mantener su imagen y además mantenerse en el poder. Putin fue claro: evitan elecciones porque saben que perderán. Hasta Trump los llamó dictadores sin respaldo popular, y vaya que lo recordamos en la Casa Blanca. Kursk fue el escenario donde Zelensky intentó justificar su permanencia en el poder, pero en lugar de una victoria obtuvo un desastre, un verdadero desastre monumental que hundió más su popularidad y la moral de su país. En una derrota en una conferencia en el 80 aniversario de la victoria para los nazis en Rusia el 9 de mayo, Moscú planea exhibir Kursk liberado como un trofeo. La derrota en Gornal no fue una batalla perdida, fue la ejecución de un sueño que se había tornado en pesadilla. Zelensky de esta manera enfrenta un creciente desgaste tras admitir que la ofensiva en Kursk era un intento de intercambio territorial negado por Rusia. Las revelaciones sobre los posibles planes ucranianos para sabotear la central nuclear de Kursk y su bajo nivel de aprobación en 28% refuerzan las dudas sobre su liderazgo. Pero vamos con la última parte de este material, porque los reportes detallan cómo la artillería rusa arrasó Gomal línea por línea con misiles termobáricos que vaporizaron trincheras enteras en segundos.
Los sobrevivientes ucranianos contaron escenas para el horror: sótanos colapsados, hombres atrapados, comunicaciones cortadas y un silencio absoluto que solo puede describirse como condena. Un prisionero ucraniano confesó que su interrogatorio fue un matadero y no quedó nada. Nos destruyeron como a bestias. Mientras tanto, el ministro ruso de Defensa informaba a Putin: hemos eliminado al 100% de sus posiciones fortificadas. Los números no mienten. Por cada soldado ruso caído, Kiev perdió una proporción devastadora de todos los frentes. El costo estratégico y político para Ucrania es inconmensurable. Este desastre en Kursk agotó la paciencia de sus aliados y mostró que Zelensky está usando armamento occidental en una guerra sin ganadores. Desde el Pentágono filtraron su frustración y dijeron: no aprobamos esta operación, ha sido un error táctico de proporciones incalculables. Mientras Ucrania destruía vehículos como los Leopard y los Bradley, Rusia avanzaba en Kharkov consolidando sus posiciones. Ahora el mundo se pregunta: ¿cuánto costó realmente esta locura? Se calcula pues que Ucrania perdió más de 7.000 equipos militares, entre ellos sistemas aéreos valorados en millones, pero hasta medios como el New York Times admiten que fue un suicidio táctico total. Zelensky ha destruido no solo su ejército, sino también su credibilidad, y ahora está por los suelos. La batalla de Gornal en Kors fue un desastre total para Ucrania. Artillería rusa que arrasó posiciones ucranianas con misiles termobáricos, dejando un saldo de miles de soldados caídos y más del 70% del equipo militar perdido, incluyendo los vehículos occidentales. Esta derrota no solo marcó un colapso táctico, sino una crisis de credibilidad para Zelensky, una más, que agotó recursos críticos y paciencia de aliados. Mientras Rusia avanza y evalúa reutilizar el armamento capturado, crece la duda en Occidente sobre la sostenibilidad de seguir financiando una guerra que parece perderse sin retorno. Bien, amigas y amigos, hasta aquí con esta información. Mi nombre es Nancy Vargas Pérez y los invito a que nos veamos en una próxima oportunidad.